Pueden tomar asiento mis hermanos, mis amigos. Le damos gracias a Dios por cada uno de ustedes. Le damos gracias a Dios porque aquí estamos los que debíamos de estar, ¿verdad? Le damos gracias a nuestro Padre Celestial por el trabajo, por el cuidado, por el descanso, por todas las cosas que Él trae a nuestras vidas. Le damos gracias a nuestro Padre Celestial por eso, porque no importa cuál circunstancia venga, no importa cuál viento contrario que la vida nos pueda presentar. Su palabra en Romanos capítulo 8 dice que todas las cosas vienen para bien, para los que le amamos. Y la iglesia de Dios, tú y yo amamos a nuestro Creador, a nuestro Padre Celestial, ¿verdad? Le amamos y le amamos de corazón. Mis hermanos, esta tarde vamos a continuar con estas series que hemos comenzado. El camino rumbo a la gloria. Y esta tarde vamos a enfocarnos en el libro de Mateo, el evangelista Mateo, el capítulo 26, versículos 47 al 56, y vamos a estar hablando de ciertos detalles que el evangelista Mateo nos va a hablar acerca de este episodio que nuestro Señor, que nuestro Maestro vivió, el arresto de Jesús. Mis hermanos, los acontecimientos de esta noche se estaban moviendo a un ritmo muy rápido, muy veloz. Jesús había cenado con sus discípulos. Jesús había compartido muchas verdades con ellos mientras se dirigían del aposento alto al huerto de Getsemaní. Dijimos que por el camino nuestro Señor, el Maestro, hizo un tiempo, a pesar de lo que venía, hizo un tiempo especial para orar por ellos y en extensión por cada uno de nosotros, su iglesia. Al llegar a Getsemaní, dijimos que nuestro Señor pasa un tiempo en oración íntima con el Padre Celestial para preparar su espíritu en ese lugar y así enfrentar con determinación lo que se le venía a nuestro Señor. La última vez dejamos a nuestro Señor Jesucristo, al Maestro, diciendo lo siguiente: levantaos, vamos, he aquí se acerca el que me entrega, he aquí se acerca el traidor. Cuando llegamos a los versículos que nuestro hermano Ariel nos ha leído, Judas llega con una gran multitud de personas. Judas en secreto había, mis hermanos, acordado traicionar al Señor por 30 piezas de plata. Imagínense ustedes, 30 piezas de plata, el valor de un esclavo en esos días. Eso fue el valor que se pagó por nuestro Señor, por el Mesías, por el Hijo de Dios. Judas, mis hermanos, los lleva al lugar secreto que nuestro Señor con sus discípulos solían ellos visitar para descansar, para velar, para orar. Y allí en ese lugar Judas, mis hermanos, había prometido identificar y traicionar al Señor Jesús con un beso. Esta tarde, mis hermanos, me gustaría pasar un momento con ustedes para reflexionar sobre los detalles que el evangelista Mateo nos menciona aquí en estos versículos y podamos considerar el arresto de nuestro Señor Jesucristo. Y el primer detalle lo vamos a ver en el versículo 47, Mateo capítulo 26, en el versículo 27, la palabra del Señor dice así: mientras todavía dice hablaba, ¿y qué es lo que estaba hablando el Señor Jesucristo? Dice: levantaos, vámonos, he aquí se acerca el que me entrega, el traidor. Y en esos mismos momentos dice, mientras hablaba, ¿vino quién? Judas, uno de los 12, y con él mucha gente con espada y palos de parte de los principales sacerdotes y de los ancianos del pueblo, y con él mucha gente con espada y palos, mucha gente, una multitud. Mis hermanos, esto no fue un grupo pequeño que vino a arrestar a nuestro Señor. Aquí podemos ver que se describe a mucha gente, se describe a una gran multitud y no cualquier multitud, no era una multitud
amistosa, como decimos nosotros, sino que era una multitud, dice, armada con espadas y palos. Quizás la pregunta lógica que nos podríamos hacer es, ¿por qué? ¿Por qué mucha gente? ¿Por qué una gran multitud? Mis hermanos, el Sanedrín, en otras palabras, las autoridades religiosas de aquel entonces, ellos habían escuchado mucho acerca de nuestro Señor Jesucristo. Ellos habían escuchado acerca de la fama de nuestro Señor y de los milagros y de esa relación tan preciosa que Él tenía con el Padre. Y este grupo de religiosos estaba decididos a silenciar la voz de aquel que ellos pensaban que era una amenaza para la agenda que ellos tenían. Muchos piensan que este número de esta multitud que llegó al huerto de Getsemaní a arrestar al maestro, piensan que probablemente pudo haber sido unos 600 hombres. Imagínense ustedes, 600 personas. Ahora para Jesús, mis hermanos, las multitudes no le eran de molestia. Para nuestro Señor Jesucristo las multitudes no era un problema, por el contrario. La Biblia nos habla que Él había venido precisamente por las multitudes, ¿verdad? Pero ¿sabes qué? Esta multitud no había venido con buenas intenciones. Esta multitud, mis hermanos, no estaba buscando la verdad. Esta multitud no estaba buscando descanso para sus almas. Esta multitud, mis hermanos, no había venido a escuchar al Maestro y a recibir, a buscar un milagro de parte de Él. Esta multitud había venido a arrestar a Jesús y a entregarlo a estos hombres, a estos líderes religiosos. Esta multitud, mis hermanos, había llegado a arrestarlo para que estos líderes religiosos pudieran deshacerse del Maestro. Y la determinación de este grupo religioso, mis hermanos, es evidente por el número de hombres que ellos enviaron. Cientos, nos dice la palabra, cientos de hombres, una gran multitud vino a enfrentarse. Imagínense ustedes, un pequeño grupo de 12, 11 discípulos y el Maestro. ¿Pueden imaginarse ustedes qué tal proporción? 600 personas contra un grupo indefenso de hombres. De la misma manera, mis hermanos, hoy en día vemos esta misma imagen siniestra. Los que se oponen a Jesús y rechazan su mensaje y rechazan el evangelio de salvación, mis hermanos, quizás tú y yo nos hemos preguntado siempre, superan el gran número de las personas que abrazamos y creemos en nuestro Señor, y creemos en Dios, y creemos en el Cordero que quita el pecado del mundo, ¿verdad? ¿No te has puesto a pensar? A veces nos encontramos disminuidos cuando estamos en una reunión y conversamos acerca de las cosas espirituales y observamos que todo el mundo comienza a burlarse, ¿verdad? Mis hermanos, nuestro Señor Jesucristo en Mateo capítulo 7, versículo 13 nos dice, de sus propios labios dice, entrad por la puerta estrecha, porque dice, ancha es la puerta, dice, y espacioso es el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Esa es la realidad. Un gran número, las grandes multitudes, mis hermanos, rechazando a nuestro Señor. Pero ¿sabes qué? No tenemos que alarmarnos. No tenemos como iglesia, mis hermanos, tener miedo ni temor. La palabra de Dios nos dice que mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo, ¿verdad? Y el apóstol Juan, en una maravillosa y sublime revelación, en Revelaciones capítulo 1, versículo 7,
contemplando a nuestro Señor Jesucristo, al Rey de Reyes. Mira lo que dice: he aquí viene con las nubes y todo ojo le verá, y los que le traspasaron y los que le rechazaron y los que se opusieron y aquellos que se burlaron de él y aquellos que los mataron y todos los linajes de la tierra, dice, harán lamentación por él. Sí, amén, dice el apóstol Juan. Mis hermanos, no hay por qué temer. Tú y yo servimos al Rey de Reyes y Señor de señores. Pero continuemos, mis hermanos, continuemos hablando y mirando estos detalles que el evangelista Mateo nos dice. Mira lo que dice el versículo 48 al 49. Y el que le entregaba, Judas, les había dado señal diciendo: al que yo besare, ese es, prenderle. Y enseguida se acercó a Jesús y dijo: salve, maestro. Y le besó. Mis hermanos, sabemos que Judas los había llevado ahí, a ese lugar, a Getsemaní, sabiendo que Jesús estaría ahí, sabiendo que el maestro y sus discípulos estaría ahí, ¿verdad? Era el único que conocía de este lugar. Antes de su llegada se había dado la señal. Judas besaría a Jesús, revelando de esta manera quién era el hombre que ellos estaban buscando. Mis hermanos, yo creo que al igual que tú, yo he venido pensando mucho acerca de la traición que nuestro Señor Jesucristo sufrió. La traición de una persona tan más cercana a Él. Muchas veces, no solamente durante la preparación de este sermón, de este estudio, sino siempre he estado yo pensando acerca de este acontecimiento. ¿Qué tragedia es esta, verdad? ¿Qué tragedia es, humanamente hablando, lo que el Hijo de Dios, nuestro Señor, sufrió? Un hombre inocente, el Cordero de Dios perfecto, sin culpa, sin mancha, mis hermanos, está siendo traicionado por un amigo, por una persona muy cerca a él. Pero todo esto estaba dentro del plan soberano de nuestro Dios, ¿verdad? Pero ¿sabes qué? La tragedia, yo creo, personalmente, radica en esto. La tragedia radica en el engaño y la negación de Judas. Judas, mis hermanos, había caminado con Jesús como los otros discípulos. Judas, mis hermanos, había sido expuesto a la misma verdad que los otros discípulos. Judas, mis hermanos, había estado tan cerca del Maestro como los otros discípulos. No había duda que Jesús era el Cristo, el Mesías. Sin embargo, escúcheme bien, Judas decide ignorar. Judas decide rechazar la verdad y Judas niega a Jesús como el Cristo, como el Mesías, como el Cordero de Dios. Judas, mis hermanos, se negó a beber del agua de vida. Judas, mis hermanos, se negó a comer del pan de vida eterna. Judas se negó a recibir la luz del mundo a nuestro Señor. Se negó, mis hermanos, a entrar por la puerta. Se negó a recibir los cuidados del buen pastor. Judas, mis hermanos, se negó a tomar el camino y la verdad. ¿Sabes qué? Eligiendo más bien algunas piezas de plata. Rechazó todo. Rechazó la salvación por algo material. Y cuando llegué a este lugar del sermón me puse a pensar, ¿no estará pasando eso muchas veces con nosotros? A pesar que somos hijos de Dios. Que en lugar de estar mirando las cosas de arriba, como dice el apóstol Pablo, que en lugar de estar
buscando el reino de Dios y su justicia, mis hermanos, estamos, al igual que Judas, buscando esas 30 piezas de plata, lo material. Como que si pensáramos que vamos a estar aquí en este lugar por siempre. Si alguna vez, mis hermanos, se cometió un acto de traición, es la traición que nuestro Señor Jesucristo sufrió. Judas se acercó al Señor como si todo estuviera bien. Saludó a Jesús de una manera amistosa y se dirigió a él, como hemos leído, como el Maestro. Luego lo besó, solo para identificar, solo para entregarlo a este grupo de líderes religiosos. Mis hermanos, esto no fue un simple beso en la mejilla que Judas le dio al Maestro, sino una dramatización de un acto de afecto. En otras palabras, un acto de hipocresía. En realidad, mis hermanos, Judas no amaba al Señor Jesús. Eso era la verdad. Pero hizo un buen espectáculo para los que estaban ahí, para esa gran multitud. Con el beso de la traición, Judas, mis hermanos, identificó al Maestro. Con el beso de la traición cumplió con su misión. Con el beso de la traición, Judas, mis hermanos, se ganó esas 30 piezas de plata. Con ese beso de la traición, mis hermanos, Judas se ganó esa fama de ser quien traicionó al Hijo de Dios. ¿Te has puesto a imaginar? ¿Te has puesto a pensar? ¿Quién le va a poner a su hijo el nombre Judas? ¿Quién le va a poner a su hijo? Judas. Con ese beso, Judas se ganó esta fama. Pero me gustaría, mis hermanos, que pensemos en lo siguiente. Judas había besado la puerta de la salvación, pero al mismo tiempo había cerrado la puerta que lleva a vida eterna. Qué tragedia, ¿verdad? Tan cerca de la salvación, pero al mismo tiempo tan lejos de ella. Nos preguntamos cómo Judas, mis hermanos, pudo haber hecho semejante cosa. Pero ¿sabes qué? Muchos hoy en día siguen el ejemplo de Judas. Muchos ofrecen un afecto a Jesús solo para el público, solo para la iglesia, solo para el pastor, solo para los hijos, solo para la esposa o el esposo. Pero no hay un cambio de corazón, ni un amor sincero para nuestro Señor. Solo hay hipocresía. Como hemos visto, mis hermanos, un beso público a Jesús no proveyó salvación a Judas. Un beso delante de las personas no fue de beneficio, para nada, en la vida de Judas. De la misma manera, mi hermano, escúcheme bien, las demostraciones públicas de adoración, de afecto y devoción que todos nosotros, que tú pudieras hacer por Jesús, si no vienen de un corazón, si no vienen de un corazón genuinamente, mi hermano, arrepentido, de nada sirve. De nada sirve. Esto viene a mi mente. El profeta Isaías cuando dice, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Solo hay hipocresía. Pero hay un detalle más, mis hermanos, en este acontecimiento del arresto de nuestro Señor Jesucristo, que el evangelista Mateo nos cuenta. Mira lo que dice el versículo 50. Y Jesús le dijo, amigo, ¿a qué vienes?
Entonces se acercaron, dice, y echaron mano a Jesús, ya identificado, y le prendieron. Mis hermanos, claramente Judas, como hemos mencionado, había venido con hipocresía, ¿verdad? Por un lado, con incredulidad, con sangre fría, calculador. Características de un depredador, imagínense ustedes. Sangre fría, en incredulidad, calculando, pensando en la ganancia. Y por el otro lado, pretendiendo que amaba al maestro, ¿verdad? Como una mansa paloma. Externamente, esa era la apariencia que estaba dando, pero dentro de su corazón vemos las marcas de un depredador, con sangre fría, calculador. Pero este acto de hipocresía, mi hermano, no le tomó por sorpresa a nuestro Señor Jesucristo. Todos nosotros sabemos que Jesús conocía la motivación. Jesús, nuestro Señor, conocía la intención del corazón de Judas. Pero ¿sabe qué? Más aún, nuestro Señor Jesucristo conocía la condición espiritual de este hombre, conocía la necesidad de salvación. Nuestro Señor Jesucristo sabía que lo que Él estaba haciendo, mis hermanos, lo hacía porque no tenía una idea, porque Él vivía, Judas aún vivía, mi hermano, en tinieblas y en oscuridad. Esa era la situación espiritual de este hombre. Y en lugar de llenarse de frustración y de resentimiento, nos dice el evangelista Mateo que se dirigió a este hombre, dice, en amor, misericordia y compasión, y le dice, amigo, ¿a qué vienes? Amigo, ¿a qué vienes? Mis hermanos, con esta pregunta Jesús no estaba buscando. Él no estaba buscando la razón por qué Judas había venido a este lugar en esa precisa hora. Porque el Señor Jesucristo sabía la razón, sabía la motivación y la intención de la presencia de este hombre. Conocía sus intenciones, no solamente esa noche, sino mucho tiempo atrás. Porque nuestro Señor Jesucristo es Dios. Y Él sabía lo que había dentro del corazón de este hombre, de este traidor. Y esto es algo muy importante que podemos aplicarlo a nuestras vidas. Al igual que Judas, muchas veces nosotros podemos dar una apariencia externa a las demás personas. Pero no nos olvidemos que Dios, que nuestro Señor Jesucristo, que el Maestro, conoce nuestras intenciones, conoce nuestro corazón. Nuestro Señor Jesucristo le pregunta, ¿a qué vienes, amigo? ¿Sabes por qué? Porque Jesús vino a morir por los pecadores y Judas era un pecador. Porque nuestro Señor Jesucristo, mis hermanos, amó a Judas y lo amó hasta el final. Porque nuestro Señor Jesucristo vino a dar su vida por sus amigos y Judas era un amigo de nuestro Señor Jesucristo. Bien interesante. Meditando en este lugar de la predicación, me puse a investigar los diferentes títulos que el Señor Jesucristo tiene en la Biblia. Pero de entre todos los nombres y títulos que el Señor Jesucristo tiene, este es el que llamó mi atención, mis hermanos. Jesús, el amigo de publicanos y de pecadores. El Señor Jesucristo amó a Judas hasta el final, porque era su amigo
y porque Él había venido a darle salvación. Hasta estos momentos de la crisis espiritual de Judas, mi hermano, Jesús le ofrece salvación y vida eterna, aún en ese preciso momento, antes de que este hombre pudiera consumar su pecado. Hoy en día, muchos piensan que sus pecados son demasiado horrendos para ser perdonados. A veces conversando con personas, me dice, sí, Julio, sí, pastor, pero sabes que tú no conoces mi vida. He sido tan tremendo. Yo no creo que tenga el perdón de Dios. Muchas personas afirman que no hay esperanza, pero ¿sabes qué? Mi amigo, tú que nos estás visitando, mi amigo, tú que nos estás escuchando detrás de esa cámara, mientras hay vida, hay esperanza. Jesús extendió esta invitación a Judas y esta misma tarde Él te está diciendo, amigo, ¿a qué vienes? Es el deseo de mi corazón, mi amigo, que a diferencia de Judas tú puedas aceptar esta tarde la invitación del Maestro. La palabra de Dios a través del profeta Isaías en el capítulo 1, el versículo 18 nos dice, venid luego, dice el Señor, dice Jehová, Él te está invitando, mi amigo, mi amiga, y estemos a cuenta, dice, si vuestros pecados fueran como la grana, como la nieve serán emblanquecidos, si fueran tan rojos como el carmesí, dice, vendrán a ser como blanca lana. No hay pecado por más horrendo que sea que el Señor Jesús no pueda perdonar, que su sangre preciosa no pueda limpiar. No hay pecado por más grande y horrendo, mi amigo, que la inagotable gracia de nuestro Señor, de nuestro Dios, no pueda perdonar. No hay pasado por más triste y doloroso que sea que nuestro Dios no pueda sanar. Pero sigamos con algunos otros detalles que el evangelista Mateo nos está enseñando aquí. Mira lo que dice en el versículo 51 y 52. Pero uno de los que estaban con Jesús, extendiendo, dice, la mano, sacó su espada e hiriendo, dice, a un siervo del sumo sacerdote, le quitó la oreja. Entonces Jesús le dijo, vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomen espada a espada perecerán. Mis hermanos, el apóstol Juan nos revela que Pedro fue quien cortó la oreja de Malco, de este hombre, ¿verdad? Y Lucas, el médico amado, nos revela que Jesús inmediatamente sanó a este hombre. Pero ¿sabes qué? Con esta acción, el Maestro, nuestro Señor Jesucristo, le estaba indicando a Pedro que guardara su espada, que en otras palabras, que todo estaba bajo la voluntad de Dios y que no había razón para luchar en contra del plan soberano de nuestro Padre Celestial, de nuestro Dios. Jesús, mi hermano, se negó a luchar contra la multitud. ¿Sabes por qué? Porque para esto Él había venido. Porque para esta hora Él se había preparado. Porque para esta hora Él se había comprometido en el huerto del Getsemaní, mi hermano. Sin embargo, ¿sabes qué? Hay una enseñanza aún más sublime aquí en estos versículos. Jesús quería preparar a Pedro y a todos los demás discípulos para que ellos supieran que nuestra lucha no es contra sangre, no es contra carne, que nuestra lucha es contra huestes de maldad, que nuestra lucha como hijos de Dios, como iglesia, es contra huestes espirituales de maldad. Jesús, mis hermanos, estaba comprometido a cumplir el plan de redención. Y Él quería preparar a sus discípulos y por extensión a nosotros, su iglesia, hoy en día, para entender que las batallas que nosotros estamos luchando son batallas
mi hermano, espirituales. Y por lo tanto tienen que ser combatidas con armas espirituales, ¿verdad? No con estratagemas ni estrategias de hombre. Pero hay algo más que el evangelista Mateo nos quiere contar aquí en este pasaje. Mira lo que dice en el versículo 53 al 54. ¿Acaso piensas que no puedo, dice, ahora orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? Pero como entonces, dice, se cumplirían las escrituras de que es necesario que así se haga. Mis hermanos, nuestro Señor Jesucristo, al pronunciar estas palabras, lo que Él estaba diciendo es que Él es el Mesías, que era el Hijo de Dios viviente y que todo estaba bajo el control de Dios Padre. No era algo que lo había tomado por sorpresa. No era algo que se hubiera escapado de sus manos como que si fuera un hombre más. Mis hermanos, esa noche se había preparado, dice la palabra de Dios, desde antes de la fundación del mundo. En realidad, el Señor Jesucristo no estaba siendo arrestado contra su voluntad. Él estaba permitiendo que esto sucediera. Él, mis hermanos, estaba cumpliendo el plan de Dios de convertirse literalmente en pecado, de convertirse en el sacrificio expiatorio por el pecado de toda la humanidad, de todos nosotros. Él sabía que estas cosas debían de suceder para que se cumpliesen las Escrituras. Es obvio que todos ellos, mi hermano, no tenían una idea siquiera del poder maravilloso de nuestro Señor. Esta multitud que había llegado con palos y con espadas, pensaban que ellos tenían el control de todo, pero no era así. En realidad, nuestro Señor Jesús, nuestro Maestro, permitió que estas cosas sucedieran. Mi hermano Jesús, 100% hombre, 100% Dios, tenía acceso inmediato a fuerzas angelicales que fácilmente podrían destruir no solamente estos 600 hombres, sino a todo el ejército romano en segundos. ¿Verdad? Pero Él permitió. Y el último detalle que el evangelista Mateo nos revela en estos últimos versículos que vamos a leer, nos hablan del compromiso sincero que nuestro Señor Jesucristo hizo al obedecer a nuestro Padre Celestial. Mira lo que dice el versículo 55, 56. En aquella hora dijo Jesús a la gente: ¿cómo contra un ladrón habéis salido con espadas y con palos para prenderme? Pero si cada día me sentaba con vosotros enseñando en el templo y no me prendisteis. Mas todo esto sucede para que se cumplan las escrituras de los profetas. Y luego Mateo dice: entonces todos los discípulos, dejándolo, huyeron. Todos los discípulos lo abandonaron. En el momento más crítico, humanamente hablando, de nuestro Señor, quedó solo. Lo abandonamos. Mis hermanos, Jesús era conocido por todos, por su amor, por su bondad, por su compasión, pero sobre todo era conocido por su verdad. No había venido a destruir ni a matar, sino por el contrario, Él vino a sanar y dar vida, y vida en abundancia, nos dice su palabra. Pero sin embargo vinieron a Él como si fuera un criminal peligroso. Pero ¿sabes qué? El único pecado
si le llamamos pecado o culpabilidad de nuestro Señor, fue el amor. Fue el amor y el amor en sacrificio, ¿verdad? Jesús se había sentado, mis hermanos, todos los días, nos dice la palabra de Dios, en el templo y enseñando la palabra de nuestro Padre Celestial. Sin embargo, no tuvieron osadía de arrestarlo ahí. En lugar de eso, escúchenme bien, esperaron la oscuridad, esperaron las tinieblas para llevar a cabo su plan. No es así, mis hermanos, como Satanás y sus seguidores operan en la oscuridad, en las tinieblas, en lo oculto, en lo secreto. Esperan la oscuridad, esperan las tinieblas, esperan el momento que puedan ocultarse de la vista de las personas. Buscan obrar cuando otros no pueden ver lo que realmente ellos son, de lo que realmente ellos están planeando. Y es muy triste, hermano, que aquí, en este lugar, en este templo, han habido hermanos que secretamente, ocultamente, han tratado de planear algo en contra del pastor. Tristemente, así es como el enemigo trabaja en la oscuridad, en las tinieblas, en lo secreto. Pero tengo noticias para ti. Se olvidan que hay un Dios que todo lo ve. Se olvidan que hay un Dios que aún conoce lo más profundo de las intenciones del corazón. Se olvidan que hay un Dios que está delante de esos hombres que el Señor ha levantado para pastorear su iglesia local. ¿Verdad? Esa noche, mis hermanos, sería el comienzo de la mayor injusticia, yo estoy más que seguro, que se haya cometido en la historia de la humanidad. Los actos cobardes de esa multitud y la traición de Judas fueron injustificados, mi hermano, pero se llevaron a cabo por un propósito. Mis hermanos, Jesús reveló que tenía poder para derrotarlos si Él hubiera querido, pero Él había resuelto, Él se había comprometido en ese lugar de Getsemaní a someterse a la voluntad de Dios Padre. Sabía que debía de ir con estos hombres y morir por el pecado de la humanidad. Cuando analizamos, mis hermanos, lo que está pasando, el drama que estamos nosotros viviendo, relatando aquí, pareciera que esto fuera contra toda lógica humana, que tú y yo podamos regocijarnos de esta situación, ¿verdad? De esta injusticia, de esta traición, que el Hijo de Dios, el inocente, está viviendo. Pero ¿sabe qué? Yo estoy agradecido de que Jesús, el Maestro, estuvo dispuesto a cumplir, a obedecer la voluntad del Padre. Me alegro de que haya ido a la cruz por mí. ¿Sabes qué? Si no hubiera estado dispuesto a sufrir la agonía de la cruz y morir en ese lugar, no hubiera tenido la oportunidad de salvación. El destino de mi alma sería el infierno. No tendría un intercesor que vele por mí y que se identifique por mis debilidades. Jesús, mis hermanos, hizo todo esto en obediencia al Padre. Jesús hizo todo esto, mi hermano, porque Él nos ama, Él te ama. Jesús hizo todo esto, mi hermano, como dice
Hebreos capítulo 12, versículo 2, por el gozo puesto delante de él, que es la salvación de la humanidad. Y lo hizo, nos dice Mateo, lo hizo solo. Porque Mateo termina diciendo, entonces todos los discípulos, dejándole, huyeron. Y para terminar, la iglesia, con los rostros inclinados, estemos, hermanos, reflexionando. Lo que hemos escuchado no es palabra del pastor Julio, es palabra de Dios. Es el deseo de mi corazón que el Espíritu Santo, mi hermano, esté obrando ahorita, en estos momentos, en nuestras vidas. El arresto de Jesús revela la verdadera naturaleza de todos los seres humanos, de toda la humanidad. Todos somos pecadores y todos necesitamos del perdón y la salvación. Todos. Independientemente de nuestra condición espiritual, tenemos que en fe acercarnos a Jesús si queremos ser salvos. Escúchame bien. El solo hecho de estar en su presencia como Judas y conocerlo, el solo hecho de besarlo, el solo hecho, mi hermano, de venir a este lugar, a este templo, el solo hecho de participar quizás en el servicio, el solo hecho de cantar himnos y cánticos, no es suficiente. Mira lo que le pasó a Judas. Tenemos que arrepentirnos de nuestro pecar y recibir la salvación por la fe en la muerte y el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Es el deseo de mi corazón, mi hermano, que estemos examinando nuestros corazones. Mira lo que pasó con este hombre, con Judas. Tan cerca, pero al mismo tiempo tan lejos de la vida eterna. ¿Sabes qué? Hay muchos personajes representados en este pasaje. Algunos son como Judas, que estando tan cerca de la verdad, deciden rechazar. Otros son como los discípulos que huyen cuando las pruebas, las luchas espirituales vienen. Y muchos otros son como la multitud que quieren deshacerse de Jesús, de la verdad de nuestro Dios. Así que la pregunta que queda con usted, mi hermano, mi amigo, es la siguiente: ¿a qué grupo perteneces? Dios bendiga su palabra. Dios bendiga la vida de cada uno de ustedes. Si hay alguna persona que el Espíritu Santo ha tocado su corazón y quiere entregar su vida al Señor Jesús, yo te invito, mi amigo, mi amiga, pasa adelante. Yo estoy seguro que la presencia, yo no tengo dudas que la presencia de nuestro Dios está aquí, de nuestro Señor Jesucristo. La palabra de Dios nos dice que hoy es el día de salvación. ¿Por qué no pasas adelante? Mira lo que le pasó a este hombre tan cerca y tan lejos de la vida eterna. ¿Por qué no decides esta tarde? Entrega tu vida al Señor. Y para ti, mi hermano, mi hermana, examina tu corazón. El apóstol Pablo nos dice, examinemos nuestro corazón para ver si estamos en la fe. No quiero crear dudas de nuestra salvación, pero el apóstol, en un sabio consejo, nos dice, hey, la salvación es mientras vivas. Por lo tanto, examina tu corazón. Mira dónde estás.
porque después de la muerte ya no hay esperanza, ¿verdad? Yo te invito, mi hermano, mi hermana, si quieres consagrar tu vida y decir, Señor, aquí estoy, ayúdame a ser un discípulo que no se corra, que no te abandone, sino que esté ahí al frente, en ese lugar, en ese puesto, en ese ministerio que tú me has dado. Pasa adelante. ¿Por qué no vienes y entregas tu vida al Señor? ¿Sabes qué? Siempre hablamos y decimos, estamos aquí para glorificar el nombre de Dios, ¿verdad? ¿Sabías tú que glorificar el nombre de Dios significa hablar del Señor? ¿Sabías tú que glorificar el nombre de Dios significa, mis hermanos, hacer todo lo que esté a nuestro alcance de compartir el Evangelio y tener esas ansias y esa pasión de ganar a las personas para que vengan a los pies del Señor? Mira lo que pasa, mira lo que estamos viviendo ahorita, mira tantas sillas vacías. Este lugar fácilmente puede llenarse de amigos, de amigas que nosotros podamos traer. Señor que estás en los cielos, te damos gracias por tu palabra, te damos gracias, Señor, por tu Santo Espíritu. Y te pedimos, Señor, que tú continúes, Señor, obrando en nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, a ser discípulos tuyos. Ayúdanos, Señor, a ser esa sal, luz de la tierra, Señor. Que podamos tener, Señor, ese deseo y esa pasión de hablar de tu Hijo, de su amor, de su compasión. Jesús, el amigo de los pecadores y de los publicanos. Ayúdanos, Señor, a establecer esos puentes de poder llegar a esas personas que necesitan escuchar de tu Hijo. Te lo pedimos. Bendice, Señor, a tu iglesia local, la IBE, y bendice, Señor, tu iglesia universal. Gracias por tus cuidados, por tu protección. En Cristo Jesús. Amén.